Buenos días, profesor. Ángel Herrera y Lili Vera, quien les habla, abordaremos a continuación la caída de la democracia y el ascenso de los totalitarismos, el derrumbe de Europa tras la guerra. Para las antiguas culturas occidentales, los valores y principios sostenían las estructuras sociales. Consideraban que la armonía social era posible alcanzar cuando hombres y mujeres sabemos discernir entre el bien y el mal, según Arendt 1965. Europa fue un modelo para el mundo, llegando a construir un orden político, liberal y social. Pero las democracias pueden fracasar. Spengler, en 1918, plantea la tesis de que cuando las culturas alcanzan el nivel de civilización, comienzan a declinar y a entrar en crisis, producto de un agotamiento político, económico, institucional y cultural. En Europa, esta crisis y debilitamiento resultan de una combinación de tensiones políticas, alianzas militares, rivalidades mercantiles y económicas, dejadas por la emergencia de nuevas ideologías que hicieron tambalear los valores que Europa había proclamado durante siglos, aniquilando principios de libertad, igualdad y el valor por la vida. Líderes codiciosos y ambiciosos de poder llevaron a Europa a una tragedia nunca antes vista, que marca un antes y un después en la historia occidental. En un contexto histórico impactado por tensiones imperialistas y colonialistas, periodo llamado Paz Armada, caracterizada por la conquista de nuevos territorios y el inicio de una carrera armamentista que sembró desconfianza entre las potencias, se establecen sistemas de alianzas diplomáticas fragmentadas en dos grandes bandos: la Triple Alianza constituida por Alemania, Austria, Hungría e Italia, y Triple Entente constituida por Francia, Inglaterra, Rusia y más tarde Estados Unidos. Las disputas nacionalistas de los Balcanes, Bosnia-Serbia, contra el Imperio Austrohúngaro resultan en el asesinato del archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía en Sarajevo en 1914. Este suceso detona un conflicto que activa toda la red de alianzas diplomáticas adheridas a un optimismo bélico que empuja a Occidente a una guerra suicida. La Primera Guerra Mundial y su poder armamentista cobra entre 10 y 12 millones de muertes de jóvenes soldados. Los códigos de honor de antaño pierden vigencia, registrándose ataques directos a la población, sufriendo millones de pérdidas en la población civil. La capacidad de destrucción de tanques, ametralladoras, gases tóxicos, entre otros, obligó a los soldados a construir trincheras para protegerse de los ataques hostiles. La vida en trincheras fue inhumana, cruel. Los soldados sufrieron el síndrome de trinchera, convirtiéndose en un grave costo para los veteranos de guerra. Cerca de 20 millones de personas murieron en el marco de la Guerra Mundial, provocando un desencanto generalizado que llevó a perder la confianza en la humanidad. En noviembre de 1918, Alemania y Austria-Hungría firmaron la rendición en la Paz de París, una paz ficticia que influyó en el surgimiento de la Segunda Guerra Mundial. Bajo el Tratado de Versalles en 1919 se imponen enormes reparaciones de guerra contra Alemania, inculpándola junto a sus aliados como únicos responsables de esta guerra, suscitando ideales revanchistas. Tras la Primera Guerra Mundial, Europa quedó sumida en una profunda crisis social, enfrentando dificultades financieras debido a las enormes deudas contraídas, provocando descontento social. Además, el temor a la expansión del comunismo tras la Revolución Rusa en 1917 generó inestabilidad política en las naciones. Este clima de incertidumbre debilitó las democracias liberales, que parecían incapaces de resolver los problemas económicos y sociales de la época. Otras consecuencias son la desaparición de los principales imperios, se constituyen nuevos estados y si bien se constituye la sociedad de naciones para evitar un nuevo conflicto, esta fracasa estrepitosamente. Estados Unidos, quien participó en la guerra sin sufrir graves consecuencias, se coronó como principal vencedor de la destrucción europea, transformándose en potencia mundial. Su capacidad industrial, productiva y comercial posibilitó prestarle más de 250.000 millones de dólares a los países europeos con tasas de interés que le permitieron ganar cuantiosas sumas de dinero a fin de impulsar la reconstrucción de una Europa devastada por la guerra. La bonanza económica de los años 20 en Estados Unidos, impulsado por un sistema capitalista, conduce a millones de personas a invertir en la bolsa de Wall Street, donde las utilidades bordeaban el 15%. Sin embargo, la burbuja bursátil se desplomó el 24 de octubre de 1929 en el llamado Jueves Negro.
dando origen a un colapso financiero sin precedentes que condujo a la Gran Depresión de los años 30, que afectó profundamente a Europa, llevando al cierre de fábricas, aumento de desempleo, hiperinflación y una mayor polarización política. En países como Alemania se erosiona profundamente la confianza en las instituciones democráticas, creando un caldo de cultivo propicio para soluciones extremistas. Estos hechos favorecen el ascenso de regímenes totalitarios en Europa a partir de ideologías socialistas y marxistas que proclamaban la contradicción de una democracia que prometía libertad y prosperidad contrastada absolutamente con la realidad. En efecto, el capitalismo generaba riqueza en clases altas, explotadores para los marxistas a partir de una fuerza laboral sumida en la pobreza. Ante tales contradicciones, dichas ideologías cobran sentido, materializándose en la Revolución Rusa de 1917 y el ascenso de los tres grandes totalitarismos, los bolcheviques soviéticos con Stalin, en Italia Mussolini con el Partido Nacional Fascista y el nazismo, Partido Nacional Socialista con Hitler a la cabeza, quienes aprovecharon la depresión económica, el miedo e incertidumbre para ganar apoyo tras una propaganda masiva. La democracia no era confiable para organizar la sociedad. Estos regímenes destruyeron la democracia adoptando políticas autoritarias, totalitarias, absolutistas, rígidas y agresivas que desestabilizaron aún más en Europa, conduciendo finalmente al estallido de la Segunda Guerra Mundial. En conclusión, entender la conexión entre la Primera Guerra Mundial, la crisis de 1929 y el ascenso de los totalitarismos es crucial para reconocer cómo las crisis económicas y sociales pueden amenazar la democracia y propiciar regímenes autoritarios. Este análisis histórico destaca la importancia de fortalecer las instituciones democráticas y abordar eficazmente las crisis para prevenir la repetición de tales tragedias. Las democracias necesitan ciudadanos y ciudadanas críticas y vigilantes, conscientes de discernir entre el bien y el mal, para estar dispuestos a levantarnos ante semejantes atrocidades. Buenos Buenos días, días, muchas muchas gracias. gracias.